Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues nada, comenzamos este rato de oración de hoy, del retiro, que hemos querido tener retiro precisamente para poder preparar la fiesta de San José. Y como consecuencia de eso también, pues lógicamente, aquí está lo que voy a predicaros, lógicamente pues también lo que significa la renovación de nuestra entrega. Si consigo que se abra esto, que no se abre, pero bueno. Vamos allá. Bueno, pues como os decía, estamos preparándonos para vivir ese día de San José y con todo lo que conlleva. Ya el otro día en el círculo recordamos pues lo que significa la vocación y todo lo que conlleva la vocación, los compromisos y pondremos dentro de un ratito también, como Dios quiera, a nuestros amigos y gente que tratamos al calor, por así decirlo, de San José, para que él también les cuide y pueda también, pues eso, quizás pues recibir la vocación, o al menos descubrir su vocación. Pero quería, en este rato de oración primero, que hablásemos con el Señor, aquí presente en el Sagrario, de los fundamentos más importantes de nuestra propia fidelidad. Y me viene a la cabeza un texto de San Mateo, capítulo 25, donde dice: Super pauca fuiste fidelis, supramulta te constituan intra ingaudium domini tui. Como aquí buenos latinistas habéis entendido perfectamente lo que acabo de leeros. Es el final de la parábola de los talentos que pone en relación la fidelidad con la alegría del Señor. Después, como habéis visto, también después también de subrayar la importancia de las cosas pequeñas. Super pauca fuiste fidelis. Y es que la fidelidad a la vocación lleva de lo más pequeño a lo más grande. Porque fuiste fiel en lo poco, te doy lo grande, intra ingaudium domini tui. Del cuidado de lo que nos está encomendado en la tierra hasta la gloria eterna. La fidelidad consiste, fijaros, una de las cosas que hablando de fidelidad siempre me viene a la cabeza inmediatamente, ¿no? Don Álvaro, el beato Álvaro, porque si podríamos decir que el hilo conductor de su predicación durante los años que estuvo presidiendo la obra, o de la obra, fue la fidelidad. Desde el principio hasta el final nos habló de fidelidad. Y recuerdo a este respecto una pequeña anécdota o un pequeño sucedido, que es que cuando don Álvaro se va al viaje a Jerusalén, que como recordaréis lo hizo en marzo del año 1994, sí. Desde allí ya estaba bastante mal, y desde allí a muchas comisiones y asesorías les mandó unas postales. Yo creo que no a muchos, sino a todos, porque don Álvaro escribía muchísimas postales en los viajes. Claro, don Álvaro vuelve el día 23 de marzo y aquella noche don Álvaro se va al cielo. Y nos contaban en una tertulia los de la Comisión de España que la postal que don Álvaro había llega a Madrid después de esa muerte de don Álvaro, porque fue todo muy inmediato.
¿Y qué ponía en la postal? Ponía dos cosas, don Javier, don Álvaro ya con letra muy temblorosa, porque tenía ya poca fuerza en la mano para escribir, lo que había puesto don Álvaro era Semper Fidelis. Semper Fidelis. Algo así parecido, pero sí, fidelidad. Yo creo que era Semper Fidelis. Me viene a la cabeza esto porque hablar de fidelidad, que vamos a empezar, que hablamos ahora en este rato de oración, me viene a la cabeza don Álvaro. Desde el principio, y más por el momento en que se vive aquello, nuestro padre acaba de fallecer, don Álvaro hasta meses después no es elegido padre, y don Álvaro tiene como empeño suyo es la fidelidad de todos, y la fidelidad al carisma que nuestro padre había recibido. Quedaba por hacer todavía la intención especial, que ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Y don Álvaro coge como una tarea suya, encomendada por nuestro padre, que aquello llegase hasta el final, como así. Pues parece que llegó. Luego acoge otras tareas, como es la beatificación y la canonización de nuestro padre, que la acaba don Javier. Pero la línea conductora de todos los años es fidelidad. Y vais cogiendo las cartas de don Álvaro de aquellos años, que son un montón, y nos habla, siempre hay unos párrafos, una línea conductora que es la fidelidad. Y cerrado este paréntesis, sigo con lo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, la fidelidad, que es una virtud unida a la veracidad y a la fiabilidad. Claro, hay una coherencia entre la palabra dada por una persona y sus acciones. Pero la fidelidad que abre las puertas del cielo, va más allí que una simple conformidad. ¿Por qué? Porque abarca la totalidad de la existencia de una persona. La totalidad de la existencia de una persona. Fijaros, la fidelidad, ¿cómo se prueba la fidelidad? Con el tiempo. Con el tiempo. Es decir, tiene como un aspecto dinámico la fidelidad. La existencia humana, evidentemente, está unida a muchos cambios, ¿no? Vamos cambiando con el paso del tiempo. Y la fidelidad es como esa fuerza que conquista el tiempo. No rígidamente o no por una inercia malentendida, sino que la fidelidad tiene también un modo creativo. ¿Por qué? Porque se integra en las circunstancias que van cambiando de cada día. Da continuidad, seguridad, fecundidad a la existencia. Es decir, y en realidad, y esto son palabras de nuestro padre, una carta del año 31, la fidelidad es la perfección del amor, decía. La perfección del amor. Claro, nosotros nos comprometemos, precisamente por compromisos, es decir, en nuestra vocación, a vivir la fidelidad, a ser fieles. A ser fieles. Dios tiene un plan para cada persona. Aunque ésta no lo conozca o no conozca siempre, o no tenga conciencia siempre de que Dios premiará esa fidelidad a la propia vocación y misión. Pero es verdad que Dios tiene un plan para cada persona, cada uno de nosotros. Y así es. Fijaros que eso aparece en la Sagrada Escritura de muchas maneras. Aquello que le dice, le daré al vencedor le daré un maná escondido, dice el Apocalipsis, y le daré concretamente, dice, una piedrita blanca y escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Entonces aquí lo que explica el texto que he preparado es que esa piedrita blanca era algo propio de entonces, ¿no? A los vencedores de los Juegos Deportivos se les daba una piedrita blanca que servía a los tribunales para resolver, por ejemplo, al acusado, ¿no? Era también como el billete de entrada en las fiestas. Se le hacía como vencedor, le permitía entrar en sitios que no eran tan fácil de entrar. Y pasado esto a lo sobrenatural, esa piedrita blanca, que es la fidelidad, me permite entrar en la fiesta divina del cielo, purificado por la gracia. Bienaventurados los llamados a la cena del Cordero, el cielo. ¿Cuál es mi objetivo? Participar de esa fiesta del Cordero, la vida de Dios en el cielo, el reino del amor en el cielo. Esa es la fidelidad
al fin y al cabo, que el Señor nos pide a cada uno de nosotros y que tenemos que saber construir a lo largo de nuestra vida. Porque Dios, no olvidemos, Dios está siempre presente. Mantiene sus promesas. Dios es siempre fiel. Fíjate que lo hemos pensado muchas veces, ¿verdad? Pero siempre es fiel. De aquí la importancia que tiene para nosotros también, pues que seamos fieles también fieles a la presencia de Dios. Una de las primeras cosas que aprendemos cuando caminamos hacia Dios, en el camino de la santidad, una de las primeras cosas que se aprenden es a rezar. Yo, por lo menos, cuando llegué a la obra, las primeras cosas que me enseñaron fueron jaculatorias. Cor Maria Dulcissimo, iter para tutum. Cor Maria Dulcissimo, iter serva tutum. Cor Jesu Sacratisum misericordia, dona nobis pacem. Esas jaculatorias, o regnare Christum bonomus, o Deo omnis gloria. Jaculatorias. Me han enseñado, todos nos han enseñado, también nuestros padres, en primer lugar, a mirar a la Virgen, a tener al Señor muy presente. ¿Por qué? Porque a mí ese modo de rezar, esa presencia de Dios, me ayuda a tener al Señor muy cerca y a darme cuenta que Dios me está pidiendo en cada momento que sea fiel. Y como consecuencia, no simplemente de mi honor, que también es importante, ojo. Porque nuestro compromiso es un compromiso también que tiene una parte de honor, sino, por supuesto, como consecuencia del amor. Del amor. Cuando somos fieles y vivimos a fidelidad, insisto, como decía al principio, en las cosas pequeñas, para ganar lo grande, nos parecemos más a Dios, que es amor y que siempre es fiel. De ahí que nuestra fidelidad tenga que apoyarse necesariamente en la fidelidad de Dios. Todos somos conscientes, por otra parte, de que nuestra vida no es sencilla. Y que Dios cuenta, por supuesto, con el sufrimiento. Tiene que ser así. Hemos predicado miles de veces nosotros también. Tiene que ser así. Sufrimiento como parte de la fidelidad. Incluso los que tengan que sufrir, dice San Pablo concretamente, y esto lo diría muy bien don Ramón, que es un experto paulino, es, como dice San Pablo, San Pedro, la primera carta de San Pedro, dice, es el número 15, me he equivocado al leer esto, dice, incluso, San Pedro, sí, los que tengan que sufrir de acuerdo con la voluntad de Dios, que encomienden sus almas al Creador, que es fiel mediante la práctica del bien. Estamos todos marcados por el pecado original. Nuestra fidelidad se construye también en la aceptación de nuestras culpas y nuestra petición de perdón. Esto es esencial en nuestra vida. ¿Por qué? Porque para ser fieles es absolutamente necesario que reconozcamos nuestras culpas. Y que seamos conscientes que la fidelidad pasa siempre por la purificación del corazón. Si mi acercamiento a Dios no empezase como empieza el Evangelio por la penitencia, es decir, convertíos, si no empezase por un decir mea culpa, no llegaremos a nada. Por eso empezamos la misa todos los días con el acto penitencial, reconociendo nuestros pecados. Queridos hermanos, somos unidos, reconozcamos nuestros pecados. Lo primero que hacemos. Si confesamos nuestras culpas, fiel y justo es Él para perdonar los pecados y purificarnos de toda iniquidad. Dice la primera carta de San Juan.
Fidelidad que empieza por la petición de perdón, fidelidad que tiene en cuenta la cruz y por tanto el sufrimiento y por tanto pasar por todo ese camino, fidelidad que necesita también en la permanencia en el amor. Una permanencia que se va construyendo a lo largo de los años, a lo largo de la vida, también por una presencia de Dios, por un camino a veces cuesta arriba, por un camino andadero otras veces, pero siempre, siempre, siempre fieles, siguiendo a Dios. Para ser auténticamente fieles, también en circunstancias difíciles, yo creo que hay que dar un paso también ahí, de descubrir que Dios es infinitamente bueno. Infinitamente bueno. Y yo creo que esto, y lo hemos dicho muchas veces seguramente a la gente, lo descubrimos en la oración, en los sacramentos. En los sacramentos. Porque la fidelidad se fundamenta en el amor de Dios, perfección del amor. Decía nuestro Padre de una manera preciosa, decía, el amor de nuestra juventud, que con la gracia de Dios le hemos dado generosamente, no se lo vamos a quitar al pasar los años. Entonces uno no acaba de entender, ¿verdad? O le cuesta, sí, entendedme, se lo entiende porque somos débiles todos, ¿no? Pero esas personas que a lo mejor llevan ya años y años y años de fidelidad, de sacerdocio, ¿no? Y de pronto pasan cosas que nos conmueven, o sea, nos conmueven en el mal de la palabra, ¿qué ha pasado? Con ese sacerdote llevaba 50 años de cura, 60 años de cura, o 40 años de cura, y de pronto deja todo. ¿Qué ha pasado en ese alma? Y uno piensa, ¿no? Y seguramente estarás pensando en personas concretas de tu cercanía que no han sido capaces o que no han querido, que no sé, no juzgo nada. ¿Pero de verdad estaban enamorados? ¿De verdad habían fundamentado la fidelidad en el amor? ¿De verdad había habido una humildad profunda ahí de reconocimiento de nuestras culpas y por tanto de acogernos al Señor como lo único necesario? Bueno, luego entran muchos más elementos que tampoco vamos a mirarlos aquí, pero que entran muchos más elementos, quién la ha acompañado, cómo la ha hecho, cómo ha sido querido, en fin, mil cosas más, pero no, tampoco es el tema de la meditación. Pero, ¿qué pasa en un alma? Nadie está exento de estas cosas, evidentemente. ¿Pero qué pasa? No le vamos a quitar, dice nuestro Padre, no se lo vamos a quitar al pasar los años. La fidelidad es la perfección del amor. En el fondo de todos los sinsabores que puede haber en la vida de un alma entregada a Dios, hay siempre un punto de corrupción y de impureza. Si la fidelidad es entera y sin quiebra, será alegre e indiscutida. Dice al terminar este párrafo ya nuestro Padre. Será siempre, repito, entera y sin quiebra, alegre e indiscutida. Hay que creer en el amor de Dios, ¿eh? Hay que creer en el amor de Dios. Tenemos fe. Don de Dios. Sabemos que Dios es amor y que ese amor se ha manifestado en el amor de Jesús, rostro de Cristo, rostro de Dios en la tierra. Que se nos entrega en la Eucaristía, que nos acompaña como hermano y como amigo. Por eso podríamos decir con nuestro Padre esas tres palabras que condensan un pensamiento de San Pablo. Omnia in bonum. Queremos amar al Señor y para los que le aman todas las cosas cooperan de modo al bien, al bien. Aunque a veces no lo entendamos.
Creer en el amor de Dios es tan fundamental que San Juan resume así la experiencia de los apóstoles en el trato con Jesucristo. Fijaos que esa frase que es una maravilla, cuando dice: nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Esto fundamenta la fidelidad. Que yo conozco y creo, subrayo, creo en el amor que Dios nos tiene. Dice Benedicto XVI, hablando de esta frase concretamente, en la Deus Caritatis, dice: esas palabras son una formulación sintética de la existencia humana. Cristiana, perdón. Son una formulación sintética de la existencia cristiana. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Y tú y yo, que queremos ser fieles, que tenemos ese deseo, hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Y esto, querido hermano mío, esto nos sostiene. Porque la vida es muy rica y porque pasamos muchas circunstancias a veces complicadas. Porque hay muchos días en los que, digo yo, no que tiraríamos todo a rodar, pero sí diríamos que se pare el mundo, que yo quiero descansar, y a veces nos pueden como cansar y desagradar esas circunstancias complicadas de la vida, de la diócesis, de la iglesia, de situaciones, de compañeros sacerdotes, de la respuesta de la gente, del cansancio físico, del cansancio moral. Bien. No es que nos vayan a dejar, o sea, a no ser fieles por eso, pero sí que nos puede llevar a una especie como de hastío espiritual, como de desagrado, o sea, no, entendedme esto, o sea, como pocas ilusión. Recuérdate en tu interior esa frase: hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Y esto es fundamental. San José María unía esta seguridad del amor, lo unía, y me parece que es un camino fantástico, a la filiación divina. Yo conozco y creo en el amor de Dios, que es mi Padre, soy hijo de Dios. Qué confianza, qué descanso, qué optimismo os dará en medio de dificultades sentiros hijos de un Padre que todo lo sabe y que todo lo puede. Que todo lo sabe y que todo lo puede. Por tanto, me ayuda muchísimo saber que efectivamente Dios no me deja solo, ¿no? Dios está siempre junto a mí, pero sobre todo, que soy su hijo. Por eso no dudo nunca del amor que Dios me tiene. Por eso conozco el amor que Dios me tiene. Conozco el amor que Dios me tiene. Lo hemos experimentado muchas veces esto, Yo creo que todos lo hemos experimentado y lo seguimos experimentando. Y son como momentos en los que el Señor nos hace ver las cosas más claramente o nos da unas alegrías grandes, ¿no? Cuando el Señor nos damos cuenta, ¿no?, de lo que el Señor del amor que Dios nos tiene, o cuando nosotros todos los días, porque es así, tocamos al Señor en la Eucaristía. Es el amor de Dios que Dios nos tiene, hecho pan. O adoramos al Señor, como estamos haciendo delante del sagrario ahora, también a Dios hecho pan. El amor que Dios nos tiene está aquí. Claro, mirar al Señor en la Eucaristía, esa permanencia fiel de Dios siempre en la Eucaristía, y estáis todo el día rondando el sagrario, muchos de vosotros, todos, rondando al Señor, esa fidelidad es pensar, digo, ¿cómo no voy a ser yo fiel a un Dios que me quiere tanto? ¿Cómo voy a dudar yo de tantas de esas cosas que son mi vida, ¿no? Mi sacerdocio, mi fe, mi vocación a la obra, de ese amor que Dios me tiene, que me quiere tanto? Nuestro Padre, cuando hablaba de la Eucaristía, decía cosas preciosas y llegaba a decir aquello de que esta es la razón de mi vivir, no hace falta más, esta es la razón de mi vivir. Esta es la razón de mi vivir, no hace falta más. Yo, sacerdote, que todos los días, en persona Christi, Capitis Christi, renuevo el sacramento, el sacrificio del Calvario, yo, que mis manos consagradas
puedo decir esto es mi cuerpo, es el cáliz de mi sangre, yo, o sea, fiel. Creo, experimento el amor que Dios me tiene. Y lo experimento, insisto, como hijo de Dios, lleno de una profunda humildad, porque sé que me equivoco, porque sé que puedo meter la pata. Contaba en una tertulia hace ya muchos años, se lo oía a él, que tiene tantas cosas buenas, don Ernesto Juliá, que pasó tantos años en Roma en secretaría trabajando junto a nuestro padre en los años. Contaba que pasó lo contaba con mucha sencillez, una tertulia. Pasó un momento de dificultad, no sé qué tipo de dificultad, tampoco concretó mucho más, pero lo estaba pasando regular. Y nuestro padre, que era muy listo, se dio cuenta. Y nos contaba que un día estaba él trabajando en Santa María de la Paz, estaban pintando, estaban, no sé, haciendo qué estaba, odorando, no sé qué follón, y él estaba con un equipo grande haciendo todas aquellas obras, y nuestro padre un día que pasaba por allí a ver las obras siempre, pues tenía un ojo buenísimo. Se acercó a Ernesto, estuvo un momento comentando lo que estaba haciendo, que cómo lo haces, que no sé qué. Sí, él contaba que fue una conversación muy extendida en el medio de en un momento dado nuestro padre me miró y me dijo simplemente: Ernesto, ¿tú sabes que puedes no ser fiel, ser infiel? Y Ernesto se quedó un poco mirando como diciendo: mi padre, es que... Y dijo: sí, padre. Y dijo nuestro padre: me quedo tranquilo. Tú sabes que sí, me quedo tranquilo. Somos conscientes, precisamente de dificultades y que podemos no ser fieles a Dios. Sí, me quedo tranquilo. Vamos a terminar, que está don Antonio preparado ahí con el alba, para seguir nuestra meditación. Dejamos un ratito, ¿verdad, Antonio, de oración? Deja ahí los exámenes de conciencia, deja ahí ejemplares para que cada uno lo pueda esto, y en un ratito tenemos la segunda meditación y la bendición, ¿no? Y después haremos, antes del aperitivo, perdona que sea aquí es todo de avisos, la lista de San José. Recordaremos eso, la lista de San José. Don Manuel luego nos dice, hablamos. Bien. Vamos a terminar este ratito de oración y ponemos a la Virgen también, Virgo Fidelis, que nos ayuda a nosotros a vivir esta fidelidad hasta el final confiando tanto en el amor que Dios nos tiene. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.